Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevo. Volvemos con otro vídeo relacionado con los temas que tratamos aquí: liderazgo, gestión de equipos, aprendizajes, éxitos y fracasos relacionados con el mundo del deporte, pero muy extrapolables al mundo de la empresa también. Y como habréis visto en la carátula, vamos a hablar de el documental que estrenó recientemente en Netflix, La Cancha de Oro, en la que hace seguimiento a 5 equipos de baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos de 2024 y que nos ha dejado ver un montón de cosas. Obviamente hay cosas que no se ven, es más en algún caso hacen salir a las cámaras fuera del vestuario, pero sí que todo lo que vemos pues es lo que pasa, ¿no? Y creo que nos da mucha información, tanto desde el liderazgo de los entrenadores, desde la gestión de los jugadores en esos roles de liderazgo, desde el éxito y el fracaso, cómo se viven, desde los procesos, desde la presión. Bueno, creo que nos ha dado mucha información y vamos a resumirla un poquito, como siempre, unas pildoritas de resumen del documental, que espero que os gusten. Así que nada, vamos a hablar de La Cancha de Oro, este documental basado en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de este documental, La Cancha de Oro, en la que hace seguimiento a 5 selecciones de baloncesto, de masculinas de baloncesto en los Juegos Olímpicos de 2024. Aparece la selección súper favorita USA, Estados Unidos, con Steve Kerr a la cabeza, con el trío maravilla de LeBron James, Curry y Kevin Durant, acompañado de Anthony Davis, de Edwards, de Tatum. Bueno, un super equipo que lo comparan con el Dream Team original del 92. Yo creo que no tiene comparación, pero ahí no vamos a entrar. Creo que el del 92 es inigualable y no va a haber ningún equipo que se asemeje a aquello. Hacen seguimiento a la anfitriona, a Francia, con Wemby a la cabeza, con el entrenador Collet, una de las mejores generaciones y lo que viene por detrás de Francia, un super equipo. Canadá también con una de sus mejores generaciones, con Shai a la cabeza, con un entrenador español, que bueno, pues que Jordi Fernández, que ahora mismo ya ha dejado la selección y está entrenando a Brooklyn en la NBA. Serbia con el mítico Pesic a la cabeza y con Jokic y con Bogdanovic como claros referentes, y luego Alemania, que viene de ser campeona del mundo y se enfrenta a esos Juegos Olímpicos, también con una generación espectacular de jugadores. Y bueno, pues lo primero que yo creo que lo primero que habría que hablar es de los roles de los seleccionadores, ¿no? La diferencia de roles, ¿no? Vemos a un Steve Kerr que tiene que afrontar una selección con unos jugadores, pues la mayoría ya en el salón, que van a estar en el Salón de la Fama, con superestrellas y sobre todo el trío ese que hemos comentado, y cómo hay que gestionar esos egos, ¿no? Yo creo que desde el principio, desde el discurso, con una humildad un poco clave a la hora de hacer los discursos, así no tengo que deciros nada, más tocando lo emocional que en todo lo demás. Lo otro son pequeñas cosas que tiene que ir pues midiendo en la parte técnica, táctica, pero yo creo que sobre todo incidiendo mucho en la parte emocional, ¿no? Una Francia con Collet, un entrenador histórico con muchos años, que es sus últimos Juegos Olímpicos, en la que se enfrenta a un inicio un poco crítico, en la que algún jugador como Fournier se le revela un poco y él tiene que dar un golpe encima de la mesa, pero bueno, muy apoyado por jugadores como Batum, que llevan mucho tiempo, como Gobert, que llevan mucho tiempo en la selección, y se apoya mucho en ese núcleo de jugadores. Jordi Fernández, creo que un poco Steve Kerr en ese sentido, en ese rol de ser entrenador de Canadá, con una generación espectacular y con muchos jugadores de la NBA, y que bueno, pues yo creo que hace un acompañamiento, ahí sí aportando yo creo que un poco más desde lo técnico-táctico, pero bueno, con ese rol también un poco de emocionalidad, de integrar, de buscar claves de cómo llegar a los jugadores. Alemania también, con el entrenador Herbert, también un poco parecido en ese sentido, también dejando un poco llevar a los jugadores también un poco voz cantante, con Schroeder como principal líder del equipo, con jugadores muy, muy buenos y que también están en la NBA,
pero también un poco ese rol. Yo creo que el rol de Steve Kerr, el de Jordi Fernández y el de Herbert me parecían un poco parecidos, y luego ya si quieres estamos con un poco el rol de Pesic, vieja usanza, antigua usanza, ¿no? El liderazgo de la antigua usanza, del ordeno y mando, muy provocador, muy intenso, con grandes broncas, muy época balcánica, ¿no? De ese punto de meter mucho el dedo. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es que uno de los asistentes del equipo le dice: oye, ¿qué te parece si vamos a salimos de aquí, de la villa, y vamos a cenar fuera, los jugadores, el cuerpo técnico? Y le dice: ¿de qué me hablas? Si quieren dar una vuelta, que den aquí al estadio una vuelta, que estamos concentrados, ¿no? O sea, muy, muy a la vieja usanza. Y lo que al final, después de todo esto, lo que vemos es que hay diferentes tipos de liderazgo, también unido a las culturas, porque en Serbia, bueno, cuentan mucho, ¿no? Como en la cultura serbia desde pequeños se dice que sois los mejores, hay una presión como muy alta. Entonces, bueno, pues de ahí también unido al tipo de entrenador que siempre ha sido el entrenador balcánico, como muy intenso, con muchos gritos, muy exigente. Bueno, pues sale ahí, ¿no? Entonces, vemos cómo desde diferentes modelos de liderazgo, intentando acercarse a la cultura y a la forma al equipo que tienes, pues amoldando un poco a eso, pues qué tipos de liderazgo nos encontramos, ¿no? Al final, un poco lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, de que no hay un tipo de liderazgo único que funciona. Nos puede gustar más uno o menos, o puede haber unos liderazgos más concretos para determinadas situaciones, pero los contextos también marcan qué tipo de liderazgo puede necesitar ese momento, ¿no? O sea, me ha parecido súper interesante el documental en el tipo de liderazgo, porque iba un poco por ahí, por esa parte que venimos hablando, de que hay diferentes tipos de liderazgo que se pueden poner en práctica en diferentes momentos, y que no es uno mejor que otro, sino que tenemos que intentar adaptarlo lo mejor posible. No es lo mismo dirigir a una selección que tiene a esas tres bestias que hemos dicho, que dirigir a la que fue al Mundial, que estaba repleta de gente más joven, ¿no? Que ahí probablemente tienes que dirigirlo más. Bueno, yo creo que este sería el primer aprendizaje, una de las cosas que más me ha gustado desde el liderazgo. Esto unido a cómo son cada equipo, ¿no? Pues lo que hemos comentado, Francia de repente se encuentra con un Fournier haciendo unas declaraciones que van un poco en contra de lo que está haciendo el equipo, y entonces el entrenador tiene que salir un poco a parar la situación y decir: no, él está hablando de manera individual, no está hablando de manera de equipo. Entonces, bueno, pues hay que reconducir en algunos momentos situaciones, y entonces los equipos al final también oscilan a veces entre donde están, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decíamos, el equipo de USA viene con una misión muy emocional, llevan ganando las últimas medallas de todos los Juegos Olímpicos, que yo creo que le da más importancia que a los mundiales. Entonces están un poco como redentores del equipo del mundial, tienen como una misión más de país, y entonces lo viven más desde ahí. Generan unas dinámicas muy de vamos todos a una, sí respetando algunas jerarquías, pero en cada partido hay diferentes momentos en los que a veces está LeBron más arriba, Kevin Durant empieza muy alto, luego Curry termina los Juegos Olímpicos bestial. Entonces, bueno, van ahí con esos super cracks. Necesitas tener ese punto de cómo los unimos, ¿no? Y yo creo que ellos mismos son los primeros que se embarcan, son los primeros que saben cómo tienen que ir al equipo, cómo tiene que funcionar el equipo, y desde ahí, bueno, pues dan una respuesta, ¿no? Francia, con un super clase que es súper joven como Wemby, se tiene que amoldar un poco al equipo con más veteranos, y cómo ese equipo tiene que funcionar. Hay un momento pierden contra Alemania en la fase previa, y Batum pega una bronca espectacular en el descanso, cogiendo el rol y haciendo cambiar al equipo. En Serbia tenemos a dos pesos pesados, ¿no? Como Jokic y como Bogdanovic, pero aunque tengan ese rol, Pesic está como muy presente desde ese liderazgo que hemos comentado. Entonces, cómo funciona el equipo en función también de lo que Jokic aporta, lo que Bogdanovic aporta, pero muy ubicado con Pesic. Entonces, vemos cómo los liderazgos también afectan al tipo de equipo, ¿no? Y cómo el equipo funciona y cómo se va desarrollando ese equipo en la medida que va sufriendo o derrotas o victorias, o sufriendo o no sufriendo, ¿no? Entonces, también ha sido súper interesante ver cómo los equipos, ante los obstáculos que van teniendo,
pues cómo dan respuesta. Y luego, súper interesante para mí ha sido el tema de los jugadores, ¿no? Un poco jugadores más individualmente. Muy interesante verle a Durant hablando de cómo llega al baloncesto y lo que le ha dado el baloncesto, cómo le hizo salir de un futuro muy negro, en el que tenía muchas dificultades, y bueno, pues el baloncesto le ayudó y cómo se emociona, ¿no? Y como vemos que a veces esos jugadores que pues los vemos tan ariscos a veces en los momentos con formas de hablar tan soberbias, ¿no? En algunos momentos, pero como por detrás son personas que han vivido momentos difíciles y que a veces se ponen como un traje, ¿no? Para poder competir, ¿no? en una liga como la NBA, que es tan agresiva, tan dura, tan de trash talking, ¿no? De esos piques, esos egos personales, y cómo a veces hay que ponerse en esa situación para poder dar respuesta a lo que necesita el juego, pero por detrás como hay personas que tienen una historia, que han vivido de una determinada manera, que lo han pasado mal. Muchos jugadores de la NBA tienen ese origen, ¿no? de barrios conflictivos, de futuros inciertos, de amigos perdidos por el camino, por la violencia, por las drogas, por la delincuencia, y cómo ellos han conseguido salir de ahí. Y bueno, pues a veces no somos capaces de ver eso porque vemos al superhéroe deportivo, ¿no? Pero luego cómo están ahí, ¿no? Entonces me gustó mucho esa parte de Durante en la infancia. También Curry cuenta en los partidos tanto contra Serbia como contra Francia, que al final sale ese super Curry. Parece que lo hace de manera natural, y es verdad que tiene un talento innato, pero también cuenta pues cómo se prepara, ¿no? Para eso, ¿no? El buscar las respiraciones, el buscar el momento, la visualización, que todo no viene de manera automática, sino que también hay que trabajarlo, y una vez que lo pones en práctica durante mucho tiempo, pues al final coge unos automatismos, ¿no? Pero Curry también ha fallado muchos tiros. Lo que pasa es que ya en ese trabajo acepta de que pueda pasar eso, y acepta que está preparado para enfrentarse a la situación de la manera que él sabe hacerlo. Luego hay veces que sale y a veces que no. Muchas veces le sale, pero otras veces no le sale. Entonces, en Estados Unidos me quedaría con esas dos visiones de jugadores, de Durant y de Curry. En Francia me quedo un poco con Batum, sobre todo el liderazgo de Batum, esa charla que da en el descanso de Alemania. No sé si es el descanso al final del partido, pero bueno, cómo necesita el equipo esa reacción, y él la provoca, cómo lleva un poco al equipo en esa dinámica de este jugador veterano. Me gustó mucho ese liderazgo que expresa Batum. En Canadá me quedo un poco más frío con los jugadores. Es verdad que Shai al final habla y se queda con ese dolor que supone estar eliminado, y cómo va a pasar 4 años hasta volver a poder disputar unos Juegos Olímpicos, y desde su rol de líder, de estrella, pues cómo él se siente dolido y cómo lo expresa, y esa emocionalidad, esa vulnerabilidad que expresa en el vestuario me gustó, porque pues nos hace ver cómo en un contexto de confianza, y eso yo creo que demuestra que ese vestuario está trabajado de esa manera, puede poder hablar. Es verdad que le incitan un poco a hablar, uno de los entrenadores le dice, bueno, si tú que eres nuestro mejor jugador, ¿qué dices respecto a lo que ha pasado, ¿no? Entonces comparte sus visiones, pero bueno, que comparta de esa manera me parece súper interesante. Y luego en Serbia, bueno, me gusta mucho el liderazgo de Bogdanovic, un poco a la sombra con Jokic por los números que hace Jokic fuera, y luego es verdad que en el vestuario también se ve que Jokic tiene mucho peso, pero creo que el jugador que saca un liderazgo más alto en los Juegos Olímpicos, aunque Jokic es el mejor jugador, para mí dentro de lo que es Serbia, el paso que da Bogdanovic es más grande, y creo que en algún momento, ¿no? Dicen, creo que Wade, el exjugador de la NBA, en algún momento que Bogdanovic probablemente en la NBA es un jugador de segunda o tercera línea, y sin embargo que aquí en Europa da ese salto para poder ser un líder de primera línea, ¿no? Entonces ese cambio de rol también, de cómo en un momento determinado en un equipo puedo estar como siendo un tercera espada o segunda tercera espada, en un momento determinado, en un contexto diferente, en un rol diferente, yo puedo ser un primera espada, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces en qué contextos a veces conscientemente tengo que ser un líder que baja un poco, y en otros momentos cómo tengo que subir, ¿no?
Bueno, en general me parece un documental súper interesante, como muchos aprendizajes, os invito a verlo. Ya sabes que estos, como he dicho antes, son documentales que nos dan muchas pistas, muchas claves. Hace poco compartí, un poco por cerrar, creo que ayer o antes de ayer compartí en Instagram la frase que dice Gobert sobre lo que define a una persona, que lo hemos repetido muchas veces, que lo que define a una persona si es buena, no tan buena o si es genial, es cómo reacciona ante la adversidad, porque la adversidad siempre va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto cada vez es un mensaje que se repite más y creo que, unido un poco a lo que se ha hablado siempre de la fortaleza mental, que últimamente lo vengo a repetir mucho, el que es fuerte mentalmente no significa que no sufra impactos emocionales o que no tenga dudas o que no tenga momentos malos, sino que es el que aprende a cómo reaccionar desde esa posición, ¿no? El que sabe cómo gestionar esa reacción y da una respuesta a ese momento de incertidumbre, de adversidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os invito a ver el documental. Si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, me podéis dejar ahí algún comentario. Y nada, seguimos trayendo más aprendizajes, compartiendo más documentales, más lecturas. Espero que si os ha gustado le deis a me gusta, si estáis suscritos, suscribiros, y si entendéis que puede ser interesante para alguna persona, pues compartirlo. Muchas gracias, seguimos pronto más vídeos. Chao, chao.